apariencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Muy bien. Sencillamente una introducción. Decía antes, quienes me conocen saben que soy una persona bastante racional, por eso este mensaje primero lo estuve masticando bastante esta semana porque tenía temor de decir estas cosas que habitualmente no digo y no pienso, ¿no? Pero bueno, realmente sentí convicción que era lo que tenía que hablar hoy. Así que primero es un mensaje que me ministró a mí y quiero compartirlo con ustedes. El otro día, hace un par de semanas, vimos en casa una película que se llama El cielo es real. Y la verdad que por lo menos a mí, no es una película, es una película de bajo presupuesto, ni siquiera ha sido muy conocida a nivel comercial, pero la verdad que tiene un mensaje para nosotros principalmente, que somos creyentes del Señor, bastante fuerte, ¿no? Es un nene que pasa por una operación importante y en el medio de la operación es un caso real, ¿no? Además, el nene es como que de estos tantos casos, ¿no? Que sienten que se levantan y ven desde arriba todo lo que está sucediendo, entonces lo ve al papá orando a los gritos al Señor pidiendo que le devuelva la vida de su hijo, la ve a la mamá llamando a sus amigas para que oren por él, que está grave. Y después vienen unos ángeles y lo levantan, pasa por el templo y lo llevan al cielo. Y en el cielo está con el abuelo, el nene, está con la hermana, que era una hermanita que él no conocía porque la mamá había perdido el embarazo, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Con Jesús también, obviamente. Lo ve a Jesús en el cielo, etcétera, ¿no? Cuando el nene vuelve, empieza a contarle de a poquito todas esas cosas que había visto a su papá, ¿no? Y su papá era pastor. O sea, había estado años predicándole a la gente del cielo, pero de repente cuando el nene le cuenta, entra como una crisis, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que el nene haya visto todo eso? Entonces, la crisis que se le genera al pastor es, de repente resulta que es real, ¿no? Todo lo que yo estuve predicando, y el nene lo vio. Entonces, típica iglesia bautista de Estados Unidos, le arman una asamblea ahí al pastor para criticarlo por lo que le está pasando al hijo y decirle que realmente revea, ¿no? Porque la verdad que lo que está predicando no corresponde. O sea, nadie de los que estaban en la iglesia creía en el cielo en realidad, ¿no? Entonces, el shock que se me produjo a mí fue, ¿realmente creemos en todo lo que estamos predicando? ¿O acomodamos la parte que nos gusta y el resto realmente mejor lo dejamos ahí? Es una linda historia que cuenta la Biblia, pero después que eso sea cierto ya es otro tema, ¿no? Y cuando suceden estas cosas, como le pasó a este nene, eso nos confronta con lo que creemos, ¿no? Entonces, de ahí venía la famosa alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Pensando en el Jesús que nosotros conocemos, ¿no? Se trata del Jesús real, ese que sanó, que hizo milagros, que estuvo con la gente, que caminó en el medio de la calle, que fue un revolucionario, o se trata de apenas una sombra que vemos proyectada en la pared de lo que realmente es Jesús, ¿no? Y esa sombra construida a través de tantos tiempos y años escuchando mensajes y leyendo libros, ¿no? El Jesús que vemos, ¿es el Jesús verdadero o es una construcción que hicimos en la mente de Jesús, ¿no? De ahí venía un poquito la ilustración de la caverna y esto de empezar a reflexionar
y a ver si lo podemos hacer juntos hoy, acerca del verdadero Jesús, ¿no? El primer pasaje que compartí, y lo tenés en el boletín transcripto total, es el que está en Lucas 5, del 17 al 26. Dice así: Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla, trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo enfrente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: Joven, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue alabando a Dios. Según el relato y lo que nos muestra esta parte, porque ustedes saben, ¿no? La Biblia tiene, en los evangelios los relatos se cruzan, ¿no? Así que uno puede tener, en algunas partes de los evangelios puede tener 3 o hasta 2, 3 o hasta 4 miradas del mismo suceso desde diferentes ángulos, ¿no? Y acá lo que cuenta Lucas es que en realidad los tipos venían de las aldeas lejanas o de las aldeas cercanas. No sé la verdad la distancia que hay, pero eran los que dice que se acercaron acá, eran los fariseos, también los estudiosos de la ley. Eran señores que estudiaban al dedillo lo que decía la ley y estaban ese día presentes con Jesús para juzgarlo, a ver si lo que estaba haciendo estaba bien. ¿Está bien? Porque dice, algunos fariseos y maestros de la ley estaban sentados cerca y al toque dice que venían de las aldeas. ¿Está bien? O sea, habían venido los tipos para encontrarle a Jesús el pelo al huevo, a ver dónde lo podían escrachar. ¿Está bien? Para esta altura de su ministerio, Jesús ya venía haciendo milagros por todos lados. Es decir, y no dice en ningún lugar el relato que le hayan cuestionado a Jesús por un milagro, por lo menos no en este relato, ¿no? Después hay otros episodios donde los fariseos lo increpan a Jesús por algún milagro, pero en este momento no le dicen nada por los milagros que estaba haciendo, y la multitud que estaba ahí estaba toda esperando lo mismo, ¿no? Que lo sanen de la lepra, que lo sanen de la ceguera, que lo sanen del que era cojo, etc. Sin embargo, los fariseos de eso no decían nada. ¿Cuántos se pararon de mano los fariseos? Cuando Jesús dijo que tus pecados te son perdonados, ¿no? Porque el mayor conflicto que ellos tenían, ¿cuál era? El tema de si Jesús era el Mesías, ¿no? Ellos podían creer en los milagros de Jesús, pero no podían creer en la salvación. ¿Está bien? Les costaba creer eso. Yo pensaba, mientras preparaba el mensaje, digo, a nosotros nos pasa exactamente al revés, hoy, ¿no? Nosotros, en nuestra era de donde todo es racional, donde todo se calcula, donde todo se piensa, ¿no? Nos es muy fácil leer la Biblia, es un relato, está todo escrito, es la palabra de Dios, y entonces trazamos la línea, Jesús, hacemos el libro de la historia, ¿no? Venimos la historia y ponemos la historia cronológicamente y entendemos cómo fue la historia primaria, la historia secundaria, y trazamos plan de salvación, 2 más 2 son 4, y le predicamos a la gente eso. Genial. Ahora, ¿somos capaces de orar cuando alguien está enfermo, declarando sanidad, con fe de que esa persona va a salir caminando? ¿Cuántos han hecho eso alguna vez de los que están acá presentes? ¿Pudieron ver la sanidad del Señor? Muy bien, ¿y el resto? Yo personalmente confieso que tengo mucho cuidado cada vez que veo a un enfermo y me toca orar por sanidad, ¿no? Y enseguida les voy a decir cuál es el cliché que tenemos los evangélicos para esto, ¿no? Que lo hablaba con Marce también en estos días. Es duro, ¿no? O sea, nosotros tenemos
para salir a predicar, me das un volante, salimos a la plaza, remera de Rock and Vida o de Queremos Estar o de Club de Amigos, la estrategia que quieras. En otra época era evangelismo explosivo y salimos tocando, hemos hecho campañas casa por casa, ni un problema. Ahora, salí casa por casa y decirle, ¿hay algún enfermo en la casa? Sí, ¿quiere que oremos para que se sane? De esas seguro que no sé si hay muchos que hayan hecho casa por casa para preguntarse si hay algún enfermo y orar. Bueno, hay una campaña que nosotros en Neuquén se hizo, acá no, se hizo hace poquito, que era esta de invasión del amor de Dios, que consiste en eso justamente, ¿no? Nosotros, por cuestiones de otro tipo, acá no se hizo en Cipolletti, se hizo en Neuquén. Vas, tocas el timbre y decís, buen día, ¿qué tal? Somos de la iglesia, ¿necesita que oremos por sanidad o por alguna necesidad para que Dios haga un milagro? Sí, me dice por favor sus datos, anotan la necesidad, el teléfono, van, oran y cuando sucede toda esa energía. Perdón, y cuando sucede el milagro, lo llaman y le dicen, ¿sucedió el milagro? Sí, y mucha gente se ha acercado al Señor por eso, ¿está bien? Bueno, nosotros no lo hemos hecho acá. Pero más allá de las campañas, digo, es fuerte, ¿no? Entonces, la reflexión esta mañana y la palabra es, ¿cuál es? Pensalo para vos y para tu círculo íntimo, ¿no? ¿Cuál es el milagro que necesitas del Señor? ¿Qué es donde necesitas que el Señor obre con poder? No se trata solamente de salud, ¿no? Hay cuestiones de vida, cuestiones enraizadas en nosotros que no podemos dejar, cuestiones de trabajo, situaciones de angustia, ¿no? El que ha experimentado angustia sabe lo paralizante que es la angustia, ¿no? ¿Cuál es el milagro que esperás del Señor? Y entonces viene la pregunta, que es la siguiente. ¿Crees que el Señor puede hacer el milagro? Además es fácil orar para otros, ¿no? A veces, después vamos también a hablar de eso. Pero para mí, ¿creo que Dios puede hacer el milagro? Fíjate lo que dice el otro pasaje. Dice en Mateo 9, del 27 al 34. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Cómo decía la canción hoy? Sí, Señor. ¿Vieron que no es casualidad? No me puse de acuerdo con Claudia, de hecho no conocía esa canción de Sebastián Golucio hasta hoy. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. La pregunta es, ¿crees que el Señor puede hacer esto? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí, Señor, pero ¿cómo es la respuesta? ¿Pensándola para que nadie me oiga? No, es declarándola con tu boca. Sí, Señor, fuerte, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando uno confiesa, cuando uno habla en voz alta? Yo no creo que estos ciegos hayan venido, hijo de Dios, así sin ganas. No, venían a los gritos pelados por la calle, porque se les pasaba la oportunidad de su vida por ahí, ¿no? Que el Señor los sane. Entonces iban a los gritos pelados por la calle, ¿no? Y cuando el Señor les pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? ¡Sí, Señor! ¿No? Y el Señor automáticamente les da su milagro, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros gritamos y confesamos algo? Los demás miran, ¿no? Si uno sale a los gritos por la calle, todo el mundo se da vuelta para mirar qué onda, ¿no? Y además, los que se dan vuelta para mirar qué onda son los demonios también. Cuando hacemos una confesión de fe de este tipo, ¿no? Se da vuelta la gente por la calle y se dan vuelta en el aire los demonios para ver quién es el que está confesando, sí, Señor, creo que puedes hacer el milagro. Y automáticamente, ¿qué pasa? Se produce el milagro en el relato, estoy diciendo, ¿no? ¿Puede pasar en estos días? ¿Sí o no? Si decimos que no, cerremos todo, muchachos, y vayamos a ver el partido, ¿no? Digo, ¿qué estamos haciendo acá? Pero es esto. Tenemos la sombra de Jesús, del Jesús que salva, y del Jesús que sana, y del Jesús que hace el milagro en tu trabajo, o que cambia a tu ser querido, lo saca de las adicciones. ¿De ese Jesús estamos convencidos y apropiados?
¿Amén? Amén. Fíjate que el grito de los ciegos es un grito desde las entrañas, ¿no? O sea, también lo pienso muchas veces cuando estoy conduciendo desde arriba las canciones, ¿no? Porque está, ahora que tenemos equipos nuevos, que se suma gente, ya lo vamos a tener acá el máster de la viola tocando con nosotros, gente que se va sumando, está buenísimo y uno se deja llevar también por la música, es hermoso cantar y tocar, a mí me encanta. Yo le decía el otro día a los chicos, el día que yo no disfrute más tocando arriba, no vengo más. ¿Está bien? Porque la idea es disfrutar también en la presencia del Señor y todo. Ahora, cuando cantamos las cosas que cantamos, pensamos realmente y creemos desde adentro del corazón las cosas que creemos, que cantamos, digo. Esa canción, puedo creer y después la vamos a cantar de vuelta. Y recibir hoy el milagro del Señor. ¿Lo crees o está buena la canción nada más? Dice el salmista, hay dos pasajes que me gustan que apoyan esta idea, ¿no? Que la Biblia es todo un rompecabezas donde todo tiene que ver con todo también, ¿no? Fíjate el salmista lo que dice en el Salmo 116, dice, creí, por tanto hablé. ¿Está bien? Creí, por tanto hablé. Lo creí, entonces lo declaré, lo dije. Si lo crees, decilo. Y después Santiago dice, en Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Está bien? Con lo que vos decís, creás para bien o creás para mal. ¿Está bien? Todo el tiempo lo hablamos en casa con los nenes y también nos hacemos la autocrítica, ¿no? Porque si los nenes son así, porque también ven el ejemplo de los papás. Pero ¿cuántas veces estamos todo el tiempo queja? El ambiente espiritual también se conforma con lo que hablamos y decimos. Lo hemos dicho una y otra vez, ¿no? Pero a veces no lo tenemos dicho y no lo tenemos practicado. Entonces, ¿crees? Hablalo, decilo, proclamalo. Por eso decía al principio que también es un mensaje que me confronta a mí, ¿está bien? Porque al que está acostumbrado a los números, a calcular 2 más 2 son 4, pensar solamente el hecho de lo sobrenatural actuando y nuestra boca diciendo y desatando fe, es fuerte, es muy fuerte. Por eso tantos años y minutos invertidos de nuestra vida en servicio al Señor y nos estamos perdiendo la cerecita de la torta, ¿no? Que lo más rico, ¿viste? Que todo el mundo quiere la cerecita. Bueno, lo más rico de la vida cristiana, que es ver a Jesús actuar con poder, nosotros nos lo perdemos. Fíjate el texto que sigue. Dice Marcos 9, del 14 al 29. Este es el texto un poquito más largo. Dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, le preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides a este muchacho
que oiga y hable, dijo: te ordeno que salgas de ese muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto, un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu maligno? Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. Este pasaje, si lo estás leyendo en la Biblia Reina Valera, suele tener alguna diferencia porque es la versión Nueva Traducción Viviente la que está acá escrita, ¿está bien? Esta frase de al que cree todo lo es posible, célebre, que nosotros ponemos en las remeras y en los cuadritos, sale de este pasaje, ¿está bien? Y fíjate lo primero que sucede cuando Jesús llegó al lugar. Dice, llega al lugar, Jesús, estaba todo el tumulto, y ¿qué es lo primero que Jesús pregunta? ¿Qué es lo primero que Jesús pregunta? ¿De qué discuten? Es decir, había un lío terrible, también estaban todos discutiendo con todos, y en el medio el endemoniado echando espuma, ¿no? En la boca. Y los tipos discutiendo. También entonces llega Jesús y le dice, ¿de qué discuten? Yo hablaba con Marce esta semana mientras preparaba estos días, ayer y hoy, cuánto tiempo que hemos invertido, si sacáramos la cuenta, días, meses, años en discusiones. A veces discusiones de las productivas y a veces discusiones que no sirven para nada. ¿Está bien? Y mientras tanto, andás a ver cuántos endemoniados pasan por nuestro lado echando espuma por la boca, ¿no? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Discutiendo, ¿no? Yo soy una persona que tiene facilidad para discutir, para aprenderme y también para argumentar, ¿no? Entonces me encanta debatir. Pero a veces más que debatir, hay que hacer, ¿no? Y acercarse a la persona. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿De qué discuten? Bueno, le cuentan de qué discuten. Buenísimo. ¿Qué cosa segunda le pregunta a Jesús? ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Desde cuándo pasaba esto? Desde que era niño, ¿no? Y habla de un muchacho. Es decir, ¿hace cuánto? Y hace años pasa esto, ¿no? Porque si era un muchacho grande y eso le pasa desde niño, quiere decir, no sé cuántos años tendría el muchacho, pero supongamos que tenía 18 años y le pasaba desde los 8, 10 años, ¿no? Por dar un ejemplo. Es decir, hacía un montón de tiempo, ¿está bien? Que este tipo estaba sufriendo con el hijo, que se revolcaba, que iba, que el espíritu maligno lo tomaba, lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego. Si has tenido situaciones con familiares que tienen dificultades y que te llaman por teléfono, siempre es una cosa que hay que salir corriendo, bueno, eso le pasaba a este tipo, ¿no? Entonces Jesús dice, ¿desde cuándo les pasa esto? Y desde hace años. Genial. Contame qué más. Entonces ahí el padre le cuenta todo lo que pasaba con el hijo, ¿no? Tercera cosa, ¿qué hace Jesús? Se acerca y el tipo le dice, ayúdanos si podés. ¿Cómo que si puedo? O sea, Jesús venía haciendo milagros, y la persona le dice, tené misericordia de nosotros, ayúdanos si podés. Y le dice Jesús, obvio que puedo. O sea, a ver, ¿qué me estás preguntando? Y ahí lanza la frase célebre, al que cree, todo le es posible, ¿no? Ahí nos pintó la remera, ¿viste? La remera, al que cree todo le es posible, el cuadrito, la imagen para Facebook, al que cree todo le es posible. Bueno, esa frase tiene este contexto, ¿no? Una situación de tragedia familiar en la que Jesús se acerca y le dice, al que cree, todo le es posible. ¿Y qué responde el Padre? Creo, ayúdame a creer. O sea, quiero creer, pero no puedo. Me encantaría creer, pero hace tanto que sufro, hace tanto que tengo este problema, hace tanto que vienen y me dicen y le ponen el agüita y le ponen en esto y vas al médico y no hay forma, que la verdad me cuesta tanto creer. Entonces le dice, ayúdame a creer, quiero creer. ¿No te ha pasado alguna vez? Señor,
¿Cuántas veces cantamos, hablamos, decimos, y en esto quiero creer, Señor, ayúdame a creer? Capaz que guardamos cosas, dolores, abusos, cosas que hemos sufrido de hace tanto tiempo, guardadas, dolores que llevas adentro, situaciones con amigos, con seres queridos, distancias que hemos creado entre nosotros desde hace tanto por nada, ¿no? ¿Por qué no? Un problema de salud también. Y entonces es como que te vas poniendo duro, ¿viste? Y cuando te dicen que Dios lo puede hacer, sí, buenísimo, lo cantamos, lo decimos, recibís el abrazo del hermano cuando venís a la iglesia, pero ¿creés de verdad que Jesús puede hacer eso en tu vida? Si querés creer, pedile al Señor que te ayude a creer esta mañana. Amén. Dice el cuarto pasaje que tenés ahí, en Juan 14, del 8 al 14, dice así. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabés quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Es decir, después de haber hecho todo el ministerio con ellos, haber caminado, sanado, estaban ahí cuando los fariseos le dijeron: ¿cómo perdonás pecados? Y él perdonó pecados. Así todo, la ficha no caía todavía en los discípulos, ¿no? Entonces le dicen: mostranos al Padre. ¿Me estás cargando? ¿Estuviste conmigo todo este tiempo? El que me vio a mí, vio al Padre, dice Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Al menos por todo lo que hicimos juntos, crean. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Paréntesis. Esto no está escrito ahí y lo estoy pensando en este momento, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho: en el nombre del Señor Jesús hay poder, ¿no? Pero hay que pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. No vas a pedir cualquier cosa. Pero yo leo acá que dice, me perdí la lectura acá, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, ¿no? Siempre hablo con el S que me pide la Play 4, ¿no? Venimos pateando el tema de la Play 4, no hay presupuesto, ¿no? Pedísela al Señor. La respuesta de papá creyente y de abuela también. Pedísela al Señor. Capaz, ¿no? Como diciendo, olvídate. O sea, a papá no, pedísela al Señor. Y mirá si el Señor le da la Play 4, ¿no? Bueno. No dice pidan de acuerdo a la voluntad del Señor. No, dice pidan cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, dice Jesús acá, ¿no? Siempre cuento, y fue muy movilizador para mí esta semana esta parte, ¿no? Porque siempre me acuerdo cuando mi abuelo Roberto estuvo muy enfermo. Yo en esa época estaba estudiando en Córdoba. Si no me equivoco, estoy hablando del año 96. Es decir, ya van a ser 18 años de eso. Estaba yo en la iglesia Patricios de Jesucristo, donde había un mover carismático muy fuerte, manifestaciones muy poderosas del Señor, etcétera, y había un grupito de hermanos que eran el grupo de profecía, ¿no? Entonces tenían un líder ahí que oraba y recibía palabra y los profetas de la iglesia juzgaban las palabras que se recibían en el cuerpo de profetas primero, y después
las daban a conocer, y en ese marco también se oraba por sanidad de los enfermos, etc. Justo yo había viajado para Cipolletti y mi mamá estaba allá, entonces llamaron a la iglesia de Patricios para que alguien venga a orar por mi abuelo, ¿no? Y vinieron los hermanos y estuvieron ahí con mi abuelo toda una tarde orando y declarando sanidad y las cosas que el Señor iba a hacer con mi abuelo y el ministerio a las naciones que el abuelo iba a tener y bla, 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 ¿no? Declarando, ¿no? Esto lo sé por mi mamá, que estaba allá, ¿no? Al otro día mi abuelo murió. Al otro día, o sea, fue esta gente y al otro día se murió, ¿no? Entonces, digo, ¿no? Es duro confrontarse con el poder dar una palabra y resulta que el Señor te deja expuesto, ¿no? Mucho tiempo tuve rabia en el corazón, ¿no? Con esa gente. Y estos días solté perdón, ¿no? Dije, la verdad, esa gente se atrevió a hacer algo que yo nunca hice por mi abuelo. Pero hay que ir a orar por el abuelo para que el abuelo se sane de cáncer cuando el abuelo está hecho un hueso, ¿no? ¿Quién va? ¿Quién le agarra la mano al abuelo? A tu abuelo, no es el abuelo de otro. Que si se muere, bueno, el Señor se lo llevó. No, es mi abuelo. Están mis primos, está mi abuela, están mis viejos. ¿Quién ora por el abuelo declarando sanidad? Hay que estar, ¿eh? Yo no lo hice. Y esa gente fue con todo su corazón, humilde, gente humilde, fue, oró y después, agárrate, se murió la persona, ¿no? ¿Viste? Van, tiran palabras, esto te estoy diciendo lo que yo dije toda la vida, ¿no? Desde hace 18 años. Van, tiran palabras, tiran fruta, van, dicen el ministerio que va a tener, bla, 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 esa no era palabra de Dios, ¿no? Era palabra del corazón, qué irresponsable. Responsable como mínimo, ¿no? El calificativo más chiquitito. Pero de repente es gente que se atrevió, ¿no? Que creía de verdad. Después, la voluntad del Señor obviamente nos excede. Nos excede. Y sí, la voluntad del Señor no era que sea sano. Siempre me acuerdo, y me voy a acordar también, una cosa que me marcó mucho la última vez que la vi a Adriana en la clínica. Sergio también, cuando fue la última vez a la clínica, trajo incluso una foto, creo que la pusimos acá en el culto y todo, ¿no? La última vez. Yo, el día que falleció Adri, no quise ir a la casa, porque me quise quedar con su imagen de guerrera, ¿no? Capaz que fui egoísta. Marce estuvo con ella ese día, ¿no? Y recuerdo que la fe que desbordaba Adriana era del Señor. Y ella declaraba y decía todo lo que iba a hacer, ¿no? Y el Señor se la llevó. Lo tenemos acá, ¿no? Todavía lo hablás y se te cierra el pecho, ¿no? Pero el Señor se la llevó joven, con todo lo que tenía Adriana para hacer. ¿No era la voluntad del Señor sanarla? Evidentemente se la quiso llevar. Ahora, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que la voluntad del Señor, sea o no sea, ¿nos exime a nosotros de hacer lo que tenemos que hacer? Evidentemente que no. Porque acá dice el pasaje, de vuelta, palabras de Jesús, no son palabras de otro, ¿no? Son palabras del mismo Jesús. Todo el que crea en mí hará las mismas cosas que yo he hecho y aún mayores. Para los que estudian lógica, es, si tal cosa, entonces tal otra. Condicional, ¿está bien? Si crees en mí, hace las mismas cosas que yo, aún mayores. Si lo miramos de allá para acá, si no haces las mismas cosas que yo, aún mayores, ¿cuál es la consecuencia? No crees en mí. No hay el que crea en mí
va a tener el poder de, si quiere, hacer las cosas que yo he hecho aún mayores. No. Dice, el que crea en mí, las mismas cosas que yo hará y aún mayores. Es condicional y determinante. Si una cosa, entonces la otra. Me pregunto a mí mismo y les pregunto a ustedes, entonces quiere decir que si nosotros no nos atrevemos o no lo hemos hecho hasta ahora, ¿estamos no creyendo en el Señor? Pregúntatelo, llévate la pregunta, no digo que me lo contestes ahora. Inspeccionate vos mismo. Yo ya tengo mi respuesta. Tenemos un latiguillo, ¿no?, entre los creyentes. Siempre en las discusiones ustedes saben, yo tengo ciertos accesos VIP, entonces los domingos por ahí suelo almorzar con el apóstol y con el pastor de la iglesia. Y en las sobremesas tenemos serias discusiones teológicas hasta que de repente dicen, bueno, hablemos de fútbol, ¿no? Porque como somos todos de River, no pasa absolutamente nada. De hecho, yo empecé a creer en los milagros después que River ascendió de la B Nacional y dije, algún día volveremos a jugar bien al fútbol, y lo estoy comprobando, el Señor es poderoso, ¿no? Bueno, decía, en estas discusiones de sobremesa a veces hablamos y yo siempre digo, siempre tiro la bomba, ¿no? El que tira la bomba, la canción El Rebelde de la Renga, que que tira la bomba y hace reventar todo. Bueno, ese soy yo en las sobremesas. Y siempre digo, los evangélicos caemos siempre parados, somos como los gatos, ¿viste que los gatos los tiráis, ¡plán!, cae paradito? ¿Por qué? Porque oramos. ¿Y la oración nuestra cuál es? Señor, hace tu voluntad, ¿no? Entonces, si el Señor lo sana, la voluntad del Señor. Si el Señor no lo sana, la voluntad del Señor. Sea como sea, siempre caemos bien. Si el Señor lo sana, gloria a Dios, lo hacemos pasar a dar testimonio, bla, bla, bla. Y si no lo sana, la voluntad del Señor fue llevárselo, ¿no? Entonces siempre terminamos en el mismo lugar. Eso se llama también razonamiento circular, ¿no? ¿Y eso qué deja expuesto en realidad? Nuestro temor a quedar expuestos. Nuestro temor a ir, orar, y resulta que no se sanó. Pero no es eso lo que dice la Biblia. ¿Está bien? Y hemos sido poco atrevidos. Hay un término en el fútbol que los varones lo saben, ¿no? Nos faltó lo que hay que tener para ir y orar. ¿Crees o no crees? Anda al frente y orá por el enfermo, ¿no? Tenemos un caso, bueno, me acuerdo un montón, ¿no? Pero tenemos, hoy Pato no está, porque justamente Pato está con su mamá y su papá hoy, ¿no?, que están de visita. La mamá de Pato es un milagro caminando, ¿no? Yo le digo siempre, nunca hemos tenido la oportunidad de tenerla, porque cuando viene por poquito tiempo y se disfrutan mutuamente todo el tiempo que pueden, ¿no? Pero es para escribir un libro la historia de la mamá de Pato, ¿no? Estuvo literalmente al borde de la muerte. Yo en ese momento era compañero de Pato del trabajo y recuerdo que Pato dejó todo, no le importó nada, largó todo como estaba, ni permiso pidió, se fue un mes a Buenos Aires y dijo, si me quedo sin trabajo, me quedo sin trabajo. Y Pato se fue allá a orar por su mamá, y que Pato te cuente, algún día decirle que te cuente, le ponían carteles, globos, oraban, hacían un culto en la habitación, ¿no?, con fe de que el Señor iba a sanar a su mamá. Resultado, su mamá se sanó, ¿no? Y hoy anda caminando como cualquiera de nosotros por la calle, ¿no? Porque no solamente eso, digamos, las secuelas de lo que la mamá podría haber tenido que han sido muy graves. Le llegaron a decir que iba a estar postrada de por vida, bla, 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 y hoy anda caminando, ¿no? Anda normal. O sea, un milagro del Señor. Tenemos justamente con Pato, nos encontramos hace poco con una persona cercana que también tenía una situación similar, y Pato le dijo, no, vos tenés que orar, ponele carteles, cantale alabanzas, después vas a ver cuando se despierte que te va a decir lo que es, porque mi mamá se acuerda. Le metió una inyección de fe ese día a Pato, terrible. ¿Sabe lo que pasó? A los 3 días, el familiar de esa persona se murió también, ¿no? Y yo sé de la familia de esa persona que había también declarado y orado, y del dolor de sentirse expuesto porque Dios no hizo el milagro. Sin embargo, dice acá, repito, si crees en mí, las mismas cosas que yo hice harán o aún mayores. Es decir,
La voluntad del Señor no te exime a vos ni a mí de hacer las mismas cosas que el Señor hizo. Lógicamente habrá momentos en los que el Señor obrará milagrosamente y otros momentos en los que el Señor decidirá no obrar o obrar de otra manera. Siempre recuerdo a mi mamá, las respuestas del Señor pueden ser sí, no o esperá. ¿No? Y sí, y es así. Muchas veces también, y esto saquémoslo un poquito de las sanidades, ¿no? Porque por ahí es fuerte también la parte de salud, ¿no? Pensarlo de otra manera, o solamente el Señor puede hablar y hacer milagros de salud. Con Marce necesitamos nuestra casa, ¿no? Y estamos orando por nuestra casa. Yo sé que el Señor la tiene. El año pasado fue el sorteo de este crédito famoso Procrear, donde era tan sencillo y fácil, teóricamente, poder tener un financiamiento para la casa. Sergio entró y nosotros no. Y le decís, Señor, ¿y mi casa? Bueno, ya llegará. Ahora, ¿qué hago? Mientras, todo lo que tengo que hacer para ahorrar, para conseguir, para trabajar, para tenerla en mi casa. Pero yo sé que la casa del Señor la tiene el Señor y me la va a dar. ¿Está bien? Lo mismo con tu trabajo, lo mismo con tu estudio, lo mismo con tu familiar, lo mismo. Y decía esto que muchas veces también, al ser una persona tan calculador, pienso a veces en qué momento de la vida me volví así yo, ¿no? O capaz que ella era, porque yo recuerdo que era más sensible a ciertas cosas cuando era más chico, pero al ser o será que uno también se quema con gente que dice cosas que no son, ¿no? Entonces se va poniendo, como te decía antes, una carcasa, ¿no? Pero muchas veces me ha pasado de tener algo para decirle a alguien que yo sé que viene, es eso que viene del Señor para decir, y digo, ¿y si meto la pata? ¿Me resulta que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver? A lo mejor pasa, uno no dice nada, se lo guarda y retenés de lo que el Señor te quiere dar para dar, ¿no? Y esto... Marce le decía el otro día, ¿de qué voy a predicar? Me dice, a predicar el círculo virtuoso del dar, porque es un tema que siempre recurrentemente hablamos, ¿no? Y con esto, con lo de las palabras y el dar a otros, también funciona en este sentido, ¿no? Si vos das lo que Dios te da para otros, el dar no es solamente plata, ¿no? El dar es bendición, es brindarte al otro en amor y en lo que el Señor quiere a través tuyo darle al otro, ¿no? ¿Cuántas palabras hemos retenido, bendiciones, simplemente un abrazo para otro, porque no estoy apurado, si me paro a abrazarlo hoy, y esa persona ese día necesitaba tu abrazo, y te lo guardaste, ¿no? Y si vos lo hubieras dado, hubieras recibido también desde otro lugar todo lo que el Señor tiene a través del círculo virtuoso para darte, ¿no? ¿Sos capaz de pararte y orar por alguien simplemente porque lo ves que está necesitado? Muchas veces lo he pensado y pocas veces lo he hecho. ¿Está bien? ¿Por qué no te pones de pie? Yo no sé, la verdad pensé bastante cómo cerrar el mensaje de hoy. No me gusta ser sensiblero. Me gusta que realmente lo que el Señor quiere hacer lo haga, ¿no? Entonces, primero te invito a que cierres tus ojos y reflexiones conmigo un momento más. Examinate, viste el searching de la computadora cuando busca. Pensá en tu mente y en tu corazón cuántas veces hablaste de las maravillas del Señor y cuántas veces las experimentaste de verdad, o cuántas veces necesitaste experimentarlo de verdad y lo último que se te ocurrió fue decir, Señor, necesito que obres. Hemos ido tanto a los extremos muchas veces en nuestro mensaje que por temor a excedernos hemos dicho
no es verdad que cuando venís al Señor todo te va a salir bien. Y es cierto, porque los que estamos en la vida cristiana padecemos necesidades humanas, emocionales y espirituales como cualquiera. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Para qué invertimos tanto tiempo? Hermanos, es que justamente el Señor es la diferencia. Y si no podemos experimentar eso, ¿qué estamos haciendo? Sí, el Señor puede obrar milagrosamente en tu vida, en lo que necesitas. Sí, Él es la diferencia a favor nuestro. Sí, tenemos una ventaja con respecto a los que no tienen al Señor. Sí que la tenemos. El Señor está con nosotros. ¿O no? ¿O no? Entonces te invito esta mañana a que pienses primero. Necesitas que el Señor obre un milagro en algo, en alguien, en salud, en sanidad, en liberación, en transformación de la vida de un ser querido, en rescatar a un familiar de las adicciones, de malas compañías, de malos hábitos. Necesitas cambiar de trabajo y crecer. Obviamente aplican todos los conceptos del pastor González, más vale. Pero si vos tu parte ya la hiciste y todavía no recibís lo que el Señor tiene para vos, ¿por qué no apostar a algo sobrenatural del Señor en tu vida? Necesitas tu casa, declaralo esta mañana, porque dice, si lo necesitas, háblalo, decilo. Creo, sí Señor, sí, sí Señor. Si hace años sufrís en silencio, guardándote tanto acumulado, tanta angustia, tanto dolor, una dolencia de salud que por años acompaña, chiquitita, pero está ahí. No te estás por morir, pero tenés una infección desde hace tiempo. O desde hace tiempo lidiás con eso que no podés, y una y otra vez repetitivamente viene. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor, ¿desde cuándo sucede esto? Desde hace años, desde que era niño. No podés creer, te cuesta creer que el Señor va a hacer. Decís, Señor, creo, ayúdame a creer. Quiero creer, pero no puedo, ayúdame a creer. Amén. Has dejado pasar oportunidades para hacer lo que el Señor te mandó a hacer con alguien y orar por sanidad. Dice claramente que si crees, harás las mismas cosas o mayores. Por lo tanto, prácticamente el Señor te puso una mochila de responsabilidad. Y si no haces eso, lo estás negando prácticamente. Y lo digo primero para mí, pidiendo perdón al Señor por las veces en que lo desconocí, con mi actitud temerosa y cómoda. Señor, haz tu voluntad. Eso es un lógico, es un obvio. Tomo el teléfono y lo suelto. Señor, que se caiga al piso. Por supuesto.